Y también, una vez que se verifica mi identidad, pues tengo que suscribir un contrato. Y para poder suscribir un contrato, ya sea para sacar el RUC, para inscribir mi empresa en los registros públicos o para otra gestión, tengo que hacer uso de la herramienta virtual que es la firma digital. Estas herramientas ya existen, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no están consideradas para los peruanos en el exterior. La presidencia del Consejo de Ministros tiene una Secretaría de Gobierno Digital que hace poco también ha regulado cuáles son las herramientas digitales que los peruanos pueden usar para sus trámites con el Estado. Y ciertamente incluye la firma digital, incluye el sistema de verificación de identidad virtual, pero no incluye a los peruanos del exterior y es necesario incluirlos expresamente. Y te voy a poner un ejemplo que va a graficar el por qué se debe incluir a los peruanos en el exterior expresamente en esta norma. Yo soy candidato al Congreso. Como tal, hace pocos días tuve que hacer un trámite en el portal web de la OMPE. Yo entré, porque es un trámite online, ¿no es cierto? Entonces yo entré desde Londres, donde vivo en este momento, al portal web de la OMPE y no pude hacer el trámite y en este momento estoy en una gestión como OMPE porque como mi DNI tiene dirección del exterior, el portal OMPE no reconoce una dirección del exterior. Yo tengo que poner una dirección en cualquier parte del Perú para poder continuar con mis trámites, lo cual es absurdo, ¿no es cierto? Y me pide un teléfono de Perú. Yo no tengo pues un teléfono de Perú. Yo tengo un teléfono del exterior, que es donde vivo. Yo no tengo una dirección en Perú. Yo tengo una dirección del exterior, que es donde vivo. Pero soy peruano. Tengo DNI, mantengo vínculos con el Perú, tengo familia en el Perú, tengo amigos en el Perú, viajo de cuando en cuando al Perú. Entonces, de alguna manera el peruano del exterior ha estado más o menos relegado, ¿no es cierto? Ha habido un abismo de distancia entre el gobierno y el peruano del exterior. Y ese es un problema que yo voy a resolver porque es necesario y es urgente resolver. Hay que ¿Cuánto dar la tiempo normativa viviendo en el exterior, candidato? ya cerca de 12 años, ¿no? 5 años en Washington, 4 años y poco en el Ecuador, 2 años y medio casi en el Reino Unido, aproximadamente 12 Digamos que años, por sí. su propia experiencia en la carrera diplomática, pues que le ha permitido de repente conocer y trabajar en otros países y definitivamente la realidad de un peruano en el extranjero es totalmente diferente a la de un peruano viviendo en su propio país, son necesidades muy diferentes y muchos problemas y trabas burocráticas que seguramente Sí. tendrán incluso en sus consulados, en las embajadas. Pues si acá nada más en Perú es un poco difícil hacer trámites en entidades públicas en el exterior, de hecho, debe ser un tema muchísimo más complicado. Mira, Antes sí, de pasar ya un poquito a sus propuestas, porque ya tocó el tema, usted habló sobre el gobierno digital, que bueno, es una oficina adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros y que es muy poco difundido, muy poco conocido porque la gente no sabe qué es una Secretaría de Gobierno Digital y mucho menos la importancia que tiene un gobierno digital para el desarrollo de un país. Por ejemplo, el caso del DNI electrónico, ¿no? El por DNI supuesto. electrónico aquí Tremendo en el ejemplo. país de verdad es un cartoncito con un chip que chip no funciona para nada. Por ejemplo, en otros países, y de repente usted nos puede explicar un poco mejor que ha vivido en otros lugares, un DNI electrónico te sirve para poder tener un registro de repente de tu historial médico, en el caso de Exactamente, accidentes, tu tipo de sangre, eh, exactamente. Si tienes alguna alergias, que es muy alergia, importante, ¿no? exactamente, Porque aquí en el exactamente. Perú no se da, por ejemplo. O sea, yo siento que tener un DNI electrónico en el país, que incluso ya no se está dando, fue un saludo a la bandera. No sé cómo se maneja el tema Mira, electrónico, por ejemplo, en yo creo documentos. que hay que ser justos con los avances que nosotros venimos teniendo. Es verdad que el DNI electrónico se puede mejorar, pero yo creo que el peor DNI electrónico es el que no existe, ¿no es cierto? Tenemos DNI electrónico, es mejor que el DNI no electrónico, pero ese DNI electrónico que ya existe, ciertamente que se puede mejorar con la información que usted menciona. Información vinculada a la salud, si la persona quiere o no donar órganos, alguna alergia, si tiene un accidente de manera inmediata pueden ver cuál es la condición médica de la persona, tipo de sangre, en fin, una serie de información que es válido poder tenerla en ese chip. Además, el mismo chip que ya contiene la información de la persona puede facilitar para que haga también trámites de manera virtual. Sí se puede mejorar ese DNI virtual, pero creo que además hay que reconocer los avances que se ha hecho, porque la misma RENIEC en este momento ya tiene un sistema para que alguien pueda hacer DNIs a distancia. Es decir, pero nuevamente, solo se está aplicando en el Perú, no se está aplicando en el exterior, lo cual
no tiene ningún sentido porque en el exterior es donde más urgente es aplicar esto, puesto que los peruanos viven por lo general muy lejos de las oficinas consulares donde tienen que hacer sus trámites de DNI. En el Perú están relativamente cerca, pero creo que es un gran avance. La RENEC ya ofrece este servicio. Uno ya no tiene que ir físicamente a una oficina para renovar o sacar un duplicado de DNI. Y es un avance que hay que regularlo para que se pueda aplicar Mejorarlo, ¿no? Y al de exterior. repente Exactamente. sea pues un reto del próximo gobierno y también por ahí la contribución de los próximos parlamentarios. Vamos a tocar muy detallado las propuestas que usted tiene como candidato por la curul de peruanos en el extranjero. Pero empecemos hablando un poco ya de su vida política, ¿no? Su vida partidaria. ¿Desde qué edad le empezó a interesar a Ricardo Malca la vida política? Sabemos de que usted es militante del partido Somos Perú desde el año pasado. ¿Y por No, qué en todo 2017. caso? Desde el En el 2017. roadmap nos aparece, ok, valga la aclaración, desde 2017. ¿Por qué somos Perú? Ujú. Cuéntenos un poco de su vida partidaria, su ideología política, para que la Ajá. gente también pueda escuchar. Mira, que con mucho gusto. ¿Desde cuándo me interesa la política? Pues desde toda la vida, porque yo siempre fui consciente de que la política, nos interese o no nos interese, nos afecta, ¿no es cierto? Entonces, por cuestión de gustos y de intereses personales, digo, me interesa la política casi de toda la vida. ¿Por qué Somos Perú? Siempre simpaticé con Somos Perú. He vivido en Miraflores, viví en Lima, viví la campaña electoral de Andrade, vi las obras que hizo Andrade tanto en Miraflores como en Lima. En mi opinión, Andrade es uno de los grandes políticos y ejemplos que el Perú tiene en el mundo político. Y yo creo que Somos Perú, y no digo en realidad porque pertenezca al partido, pero realmente Somos Perú es el mejor partido que hay en el país, por dos razones muy sencillas. Somos Perú es un partido muy sólido, es una institución, y cuando una institución es sólida, las personas pasan. Yo estoy en este momento en Somos Perú desde 2017, posiblemente en muchos años ya no estaré aquí, pero el partido seguirá. Y Somos Perú ha demostrado que trasciende a las personas. Somos Perú es una institución que tiene cerca ya de un cuarto de siglo y que ha logrado afianzarse en el país de una manera muy importante. Es un partido que ha tenido un potencial, digamos, un trabajo municipalista muy importante y a partir de ahí ha ganado la confianza de la gente. Somos Perú tiene en este momento cerca de 100 alcaldes, varios cientos de regidores y una aceptación importante también. Por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, pero el espíritu que creó a Somos Perú para defender la democracia y que mantuvo vivo a Somos Perú con una estructura sólida que hoy es a nivel nacional, en mi opinión, lo hace en este momento, digamos, en general como el mejor partido, ¿no? Somos Perú no se creó para defender intereses de un empresario o como venganza política para participar con esa carga negativa en la vida Bueno, yo política creo del que de país, por ¿no? sí ningún partido político nace o crece con alguna pues mala intención, sino que en el camino pues hay malos políticos que No, 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 transgiversan de perdón, repente perdón, Fiorella. Mira, a ver, yo te puedo poner un par de ejemplos. Yo creo que sí hay partidos políticos que nacen con malas intenciones, porque extremistas, ¿no? no Por ahí. necesariamente extremistas, pero además, cuando una intención es privada, entonces es una intención que no responde al interés público. Es decir, si yo soy voy a poner un ejemplo, si yo soy un empresario del mundo de la educación, y si yo soy un empresario del negocio de la educación, y además hago un partido político y aprovecho ese partido político para beneficio de mi negocio de la educación, entonces es un partido que ha nacido torcido, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? La vida privada y la vida pública tienen fines distintos. El fin de la vida privada es el lucro. Y está muy bien porque una empresa nace para lucro, para obtener una ganancia, está muy bien. El fin de una institución pública es el bien común. ¿Lo Son dice por fines algún distintos. partido político en específico, candidato? Bueno, pues sí, podemos aventurar, si es que hay empresarios de la educación que además han fundado partidos políticos, podemos sospechar que tengan algún interés distinto a promover el bien común, ¿no? Candidato, ¿usted cree en las encuestas? Sí, sí creo en las encuestas, claro. Las encuestas bien hechas, ¿no? Pero sí, sí creo en las encuestas. Estas últimas encuestas, las de estos últimos días, que es de bueno, conocimiento nacional, colocan, bueno, no en una posición favorable a Daniel Salaverry
en las voceadas para la segunda vuelta, ¿no? Pero sin embargo, posicionan creo que en el segundo, tercer lugar de preferencia de candidatos al Congreso. Haciendo una reflexión sobre eso, ¿qué tendría que Mira, decir? yo creo que es un tema muy importante y primero hay que empezar por las encuestas. Hacer una encuesta es muy costoso, ¿no es cierto? Y las compañías que hacen encuestas no viven de hacer encuestas para las elecciones, viven de hacer encuestas para el mundo privado, que es lo que permanece en el tiempo. Las elecciones son cada 5 años, ¿no es cierto? ¿Por qué digo eso? Porque ocurre que a veces una empresa privada que va a hacer una encuesta, ¿no? Con lo costoso que es una encuesta, hace a alguna encuesta que va a ser para un privado, le aumenta una pregunta al final, ¿por quién va a votar usted? Entonces es una encuesta real, tiene un muestreo real y se hace efectivamente, pero al colgarse de una encuesta privada, agregándole una pregunta al final, entonces tiene un vicio, y es que el universo, en tanto se trata de una encuesta privada, el universo es de consumidores, ¿no es cierto? Y en ese universo se excluye a una parte importante de la población que no es consumidora, o sea, no es parte del universo para una encuesta privada, y eso da un margen de error particular. El ejemplo de esto lo hemos visto en las elecciones pasadas, en las elecciones de este Congreso, ¿no es cierto? Ninguna encuesta le daba al FREPAP ni siquiera una curul. Ninguna encuesta le daba a otros partidos que obtuvieron un voto en el Perú rural muy importante. No llegaban ahí las encuestas, ¿no es cierto? Entonces, yo no quiero decir que las encuestas están mal hechas, están bien hechas. Lo que yo creo es que tienen un margen, podrían tener un margen de error particular por esta razón que yo le acabo de explicar. Ahora, tampoco es un margen de error de 15 puntos, ¿no es cierto? Es un margen de error pequeño. De manera tal que sí, efectivamente, para las elecciones presidenciales, como usted lo mencionó, hay pues unos candidatos que están arriba en las encuestas, y en el caso del Congreso, yo creo que aquí va la particularidad. Yo creo que en el caso particular del Congreso, si bien es cierto, Somos Perú está en segundo lugar, muy de cerca del primer lugar, yo creo que Somos Perú tiene más, por esta razón que le acabo de explicar, y podría estar en primer lugar en el caso de las elecciones al Congreso. Pero finalmente eso lo veremos el 11 de abril, ¿no? El candidato. Antes de poder entrar a las propuestas legislativas que usted tiene para este próximo periodo parlamentario, sabemos de que la curul de peruanos en el exterior se va a implementar recién en estas elecciones, ¿no? Porque antes los peruanos en el exterior votaban por una curul en Lima, ahora es diferente, ¿no? Gracias a una reforma política que se ha dado. En ese sentido hay muchas dudas y créame que nosotros pues hemos venido haciendo entrevistas con diferentes candidatos también por esta misma curul y hay bastantes dudas que tienen los jóvenes, ¿no? Primero, coméntenos un poco de repente el avance que hemos tenido como país a la hora ya que los exteriores pues tengan una voz y una representación propia, que conozca lo que es la vivencia, la experiencia de realmente vivir en el exterior. ¿Cuál sería la función de un parlamentario en esta curul? Porque no sabemos, o muchos no saben, si realmente cumple una función tal cual un parlamentario y si va a Claro. legislar estando en el exterior No, no, no. o es que viene Mm, aquí, ¿cómo sería su claro. semana de Qué buena representación? A ver, pregunta, por supuesto. Mira, coméntenos. vamos por partes. Qué buena pregunta. Todos los congresistas, los 130 congresistas, todos legislan desde Lima. Quiere decir que los congresistas que salen elegidos por Tumbes, por Tacna, por el exterior, por San Martín, por Ucayali, por donde sea, tienen que estar en Lima, ¿no es cierto? Y efectivamente, como usted menciona, hay una semana de representación en la cual los candidatos pueden ir a sus provincias para poder hacer su labor de representación, que es una labor propia de un congresista: fiscalizar, legislar y representar. En mi opinión, en el caso de los peruanos que representen a los congresistas, perdón, que representen a los peruanos del exterior, yo creo que es innecesario en cada una semana al mes viajar al exterior para hacer su labor de representación. Es innecesario, porque de acuerdo a mi experiencia en el exterior, a ver, la gran mayoría de peruanos usa el Internet, tiene acceso al Internet, y perfectamente la representación se puede hacer de manera virtual, y creo que sería más efectivo para todos. El congresista puede llegar a más gente si es que hace la representación de manera virtual, y las personas se van a poder conectar con su congresista también desde donde estén. Creo que es un ganar-ganar
hacer esta semana de la representación de manera virtual. Por supuesto que habrán oportunidades donde hay que estar presencialmente, porque creo yo que una de las labores importantes que tiene el congresista que represente a los peruanos del exterior es tener un diálogo interparlamentario. Tiene que hablar con sus pares parlamentarios de otros países acerca de los problemas que tienen nuestros migrantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el congresista que represente a los peruanos del exterior tiene una labor muy retadora, porque tiene que legislar para los peruanos que viven fuera, pero que viven en jurisdicciones donde la legislación nacional no llega, ¿no es cierto? Ese reto tiene que tener muy en claro que el peruano tiene los mismos derechos sin importar dónde viva. El peruano que vive en Lima tiene los mismos derechos que el peruano que vive en Alemania, que el peruano que vive en los Estados Unidos, que el peruano que vive en Chile o Argentina. Tienen los mismos derechos. De manera tal que una de las primeras labores del congresista es aplanar la cancha y todas esas discriminaciones que existen y que le mencioné hace un momento, tiene que eliminarlas. Y además, tiene que darle las facilidades al peruano que esté en el exterior para que converse con su gobierno de manera virtual, para que pueda hacer trámites con el Estado de manera virtual con herramientas que ya existen. Pero tenemos que crear el marco legal para que específicamente los peruanos del exterior la puedan usar. Mira, estamos prontos a tener unas elecciones. Te voy a poner un ejemplo para que veas las distancias que hay del peruano del exterior con el Estado. El 11 de abril, los peruanos que viven en el Perú van a poder ir a votar con todas las facilidades que ya hemos conocido y que la OMP está haciendo. Les han dado a elegir su lugar de votación, si les queda muy lejos un local pueden elegir otro, ¿no es cierto? Con el fin que el lugar de votación pues esté lo más cerca posible. En el exterior ocurre exactamente lo opuesto. En el exterior, los locales de votación por lo general están muy lejos de las residencias de los peruanos porque las jurisdicciones son enormes, ¿no es cierto? El Estado en el Perú tiene presencia en muchísimas oficinas, en muchísimos lugares, hay pues las elecciones en muchos colegios, en fin. En el exterior eso no ocurre. De manera que un peruano que en estas circunstancias quiera ir a votar, por lo general va a tener que trasladarse en muchos casos muchas horas para poder ir a votar. Y corremos el riesgo de tener un ausentismo. Y si me permites hacer un paréntesis, el día de mañana, a las 12 del día, voy a hacer una conferencia en representación de Somos Perú, en la cual vamos a entregar, Somos Perú va a entregar un proyecto de reglamento a la OMPE para la implementación del voto postal. ¿Por qué? Porque el voto postal ya existe desde el punto de vista legal. El artículo 239 de la Ley Orgánica de Elecciones establece ya que los peruanos en el exterior tienen el derecho de hacer uso del voto postal. ¿Pero por qué no se aplica? Porque la OMPE todavía no lo reglamenta. El señor Corbeto, el presidente de la OMPE, ha dicho que pues, para estas elecciones no se va a aplicar el voto postal. Y nosotros lamentamos mucho, yo en lo personal lamento mucho que eso Y no tampoco el ocurra. voto electrónico. Se eliminó totalmente el voto electrónico que se podía hacer aquí en Lima, por ejemplo, en algunos distritos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, en ese contexto, nosotros en Somos Perú entendemos de buena fe que tal vez la OMPE no ha reglamentado aún el voto postal para los peruanos en el exterior por una cuestión de tiempo, de repente de personal, ¿no es cierto? Porque están pues ahí en este momento abocados al proceso electoral y por esa razón Somos Perú ha trabajado ya en un proyecto de reglamento para implementar el voto postal y mañana va a ser una entrega formal a la OMPE en una conferencia de prensa que se va a proyectar por la página oficial de Somos Perú a las 12 del día, hora de Perú. ¿Y es Vamos a viable? ¿Usted cree que se puede implementar para perfectamente, este 11 de abril o estamos mira, hablando de para el las 11, próximas elecciones? francamente, yo creo que para estas elecciones sí. Para el 11 de abril, francamente lo veo difícil, porque está muy cerca, ¿no es cierto? Pero tal vez para la segunda vuelta sí, porque no es tan complicado. Mira, el padrón electoral de los peruanos en el exterior ya existe y no va a cambiar para la segunda vuelta, va a ser el mismo, ¿no es cierto? ¿Cuántos peruanos en el extranjero tenemos? 3 millones de peruanos en el extranjero, de los cuales 1 millón votan, porque tienen su DNI con dirección del exterior que les permite votar en el exterior. Si nosotros habilitamos en el portal web de la OMPE un espacio seguro para que el ciudadano peruano que quiera hacer uso de su derecho del voto postal se inscriba, ¿no es cierto? Se inscriba, de manera que ya se sepa quién quiere hacer uso de ese derecho y se le pueda, de acuerdo a un procedimiento que vamos a explicar mañana con detalle, el material electoral de la OMPE se envía al exterior y desde el exterior se le envía al ciudadano que quiere hacer uso de ese derecho un sobre que contiene 3 cosas, que contiene el voto,
que contiene las instrucciones para poder votar y que contiene otro sobre ya prepagado para que el ciudadano deposite su voto emitido en el sobre prepagado y lo deposite en el correo de vuelta. Todos esos sobres llegan al espacio que se haya definido para las elecciones y se contabilizan como si hubiesen, como se contabiliza cualquier voto en una mesa electoral. Tienen que haber miembros de mesa que contabilicen los votos que lleguen por vía postal, se llenan las mismas actas que se llenan en la elección regular, y esas actas, junto con las otras actas de las otras mesas, se envían a la OMPE de manera escaneada y también de manera física, como se hace en otras elecciones. De manera que no es tan complicado, es una De cuestión de voluntad. transparencia podría asegurarnos tener una votación postal, sabiendo, porque incluso aquí en Perú, cuando tenemos una votación presencial, muchas veces pues hay mucha corrupción, por así decirlo, en el conteo de las actas. O sea, votar en el método que usted ha dicho, mandar el sobre con tu votación, ¿qué nivel de seguridad que realmente esos votos lleguen a contabilizarse de la forma en cómo se hicieron? Mira, Porque supongo que hay una evaluación de eso por también, supuesto ¿no? que De sí, y te repente voy a por eso explicar cómo todavía se no se hace. reglamenta. Por supuesto que sí, justamente lo que usted menciona es la razón por la cual todavía estaba, en caso, creería yo, de OMPE, no se ha tomado la decisión de terminar de implementar este sistema postal, pero es una cuestión de confianza y de decisión. El exterior es una realidad muy particular, porque el ausentismo en el exterior es muy alto, y al tener ausentismo, mira, los congresistas pueden ser elegidos con 3 votos, ¿no? O sea, hay 1 millón de peruanos. Entonces, si nosotros le damos al peruano la posibilidad de hacer uso de su derecho de voto postal, más personas van a votar y por lo tanto va a haber más legitimidad de la autoridad electa. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son, por ejemplo, que el sobre se pierda, que yo envíe el sobre por el sistema postal y que el sobre pues se pierda en el camino de ida o de vuelta, o que la persona que recibe el voto no lo retorne. Esos son los riesgos que existen. Sin embargo, yo creo que es un riesgo que perfectamente podemos asumir, porque es más lo que ganamos. Pueden ocurrir esas situaciones, puede ser que ocurra, ¿no es cierto? Pero yo creo que va a ser mucho más lo que ganamos, porque si le damos al peruano la oportunidad de votar, lo va a hacer. Habrán algunos que se queden con el sobre por pillos, no sé, por se olvidaron o por la razón que sea, o que se pierde el sobre. Pero yo creería que la gran mayoría sí va a hacer un uso responsable de su derecho de voto postal, más gente va a votar y por lo tanto va a haber mayor legitimidad. ¿Tú te puedes imaginar que del millón de personas que viven en el exterior solamente voten 50.000? ¿Cuál es la legitimidad de las autoridades que van a salir elegidas con menos del 10%, con el 5% de la masa electoral? Tenemos que privilegiar, en mi opinión, tenemos que privilegiar, darle legitimidad a la autoridad electa y permitirle al peruano que pueda votar. Eso es lo que hay que priorizar. ¿Hay riesgos? Como en todo, sí, hay riesgos que se irá perfeccionando en el camino. Pero tenemos que priorizar, darle esa oportunidad para que haga su voto de manera postal. Ok, candidato. Muy bien, es una propuesta bastante interesante que espero tenga bien reglamentarse en el futuro, pues, ¿no? Porque no hay peor cosa que la que no se haga, como Por dice. supuesto. Y además, Candidato, perdón, Fiola, sí. pues sin ir muy lejos, hace pocos días el Ecuador ha tenido elecciones generales también, y en algunos lugares se ha hecho uso del voto postal. Los ecuatorianos en algunas ciudades han podido hacer uso de su derecho al voto postal. En Argentina existe también el voto postal, para no hablar pues de países desarrolladísimos, ¿no? Entonces no es pues algo que no se puede hacer, porque además los sistemas de correo en muchos países son seguros, son eficientes. Uno le puede hacer seguimiento incluso, o sea, y saber dónde está el sobre exactamente, ¿no? Existen esos sistemas de correo que perfectamente pueden usarse para el voto postal. Ok, muchísimas gracias entonces, candidato, por esa propuesta. Candidato, sabemos de que la pandemia por el COVID-19 pues ha traído una gran crisis económica, ¿no? No solamente aquí en el Perú, donde de repente muchos pequeños empresarios que sacaron préstamos para hacer una empresa y se han visto pues de alguna manera, muchos ya quebraron incluso, ¿no? Porque en la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, las restricciones para poder hacer este uso del comercio se han visto bastante limitados. ¿Cómo es? ¿Cómo está esta situación en el extranjero y qué propuestas legislativas usted plantea para reactivar la economía del país a nivel nacional y también pues para apoyar, ¿no?, a los extranjeros, a los peruanos Mira, residentes en el extranjero? mira, es una pregunta
estupenda porque mira, la situación no creas que es muy distinta en otros países, ¿ah? Yo vivo en el Reino Unido y veo que también en el Reino Unido han cerrado muchos negocios, peruanos pues han o perdido sus trabajos o visto disminuidos sus ingresos, de manera que la situación económica complicada es global, ¿ok? Dicho eso, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? Tenemos que hacer, tenemos que tomar decisiones macro y tenemos que tomar decisiones micro. En el caso de las decisiones macro respecto de lo económico, tenemos que tomar decisiones de inversión. Tenemos que hacer un shock de inversiones, porque cuando el Estado invierte, genera trabajo y el trabajo genera ingresos y los ingresos hacen que la gente consuma y el consumo mueve la economía, ¿no es cierto? De manera que hay que hacer un shock de inversiones en lo público y también en lo privado. Hay que hacer un shock de inversiones por esas dos vías. Eso es en lo macro. Esto macro, a su vez, tiene que complementarse con las fortalezas que nosotros tenemos. A ver, nosotros somos un país con un potencial forestal inmenso, con un potencial minero inmenso, con un potencial pesquero, agrícola inmenso. Por favor, ¿qué nos pasa? Es decir, ¿cómo es posible, y lo digo como algo personal, cómo es posible que viviendo en un país como el Perú, tan rico en minería, existan personas que se opongan a la minería? Por el amor de Dios. Yo creo que tenemos que aprovechar, por supuesto, de manera sostenible, por supuesto, respetando el medio ambiente, pero tenemos que aprovechar nuestras riquezas. Tenemos que dar facilidades para la explotación minera y sobre todo, Fiorella, en un momento como este, donde ya se sabe que en el Perú existen las famosas tierras raras, ¿no es cierto? Porque dentro de todos los minerales que hay, se usan algunos para las baterías. El litio, el níquel, el cadmio, en fin, se usan para las baterías de los celulares, de las computadoras, ¿Estas de son las las antenas. famosas tierras raras que usted menciona? No, no, no. Primera vez que escucho ese, A ese ver, término. si te retrocedamos en el tiempo y situémonos en tu clase de química de colegio, donde tú ves la tabla periódica, ¿no es cierto? Tú ves una serie de elementos. Hay unos elementos que conocemos muy bien y que se usan para las baterías, el níquel, el cadmio, en fin, el litio, ¿no? Pero, si tú recuerdas, en esa tabla periódica, en la parte de abajo, había unos elementos que se llamaban tierras raras, que no estaban muy estudiados, no sé, existían, estaba claro que existían, ¿no? Pero faltaba como que estudiarlos un poco. Bueno, hoy se sabe que esas tierras raras son un elemento extraordinario para hacer baterías, para que tu celular te dure más, para que tu laptop te dure más, para que las antenas sean más potentes. Entonces, la riqueza que nosotros tenemos en tierras raras es enorme y tenemos que aprovecharla. El shock de inversiones para reactivar la economía tiene que ir por inversiones públicas, facilitar la inversión privada y aprovechar nuestros recursos mineros, nuestros recursos forestales, nuestros recursos agrícolas, darle al campesino altoandino las herramientas tecnológicas para que pueda aprovechar su tierra. Nosotros tenemos cientos de miles de campesinos que viven en la parte altoandina, donde todavía siguen trabajando la tierra sin sistemas de regadío, con lluvia, es decir, agricultura de secano, con una pala y un pico. Entonces, con un pico están trabajando la tierra. ¿Por qué? Porque no hay, son andenes donde no entra un tractor, donde el campesino no tiene el dinero para poder tener una yunta de bueyes que le permita jalar un arado tradicional de palo, pero ya existe la tecnología que es un arado vulcano, es un arado muy ligero, muy filudo, muy barato y que perfectamente un campesino lo puede usar jalado por un burro, ¿no es cierto? Un burro sí lo puede tener un campesino porque lo puede usar todo el año. Esa tecnología le permitiría al campesino multiplicar su potencialidad por 20. ¿Por qué? Porque cuando no hay sistema de regadío, el campesino tiene que esperar un intermedio de humedad en la tierra para poder trabajarla. Cuando está muy seca, está muy dura y no la puede trabajar. Y cuando ya llovió mucho, está muy barrosa y tampoco la puede trabajar. En ese intermedio, solamente puede trabajar un cuarto de hectárea. Si nosotros, en ese mismo tiempo, que no es más de un mes al año, le damos una herramienta para que en vez de trabajar un cuarto de hectárea, trabaje 20 hectáreas, entonces eso también es parte de un shock de inversiones, porque vamos a multiplicar nuestra producción. Pero para no desviarnos, también tiene que ver algo a nivel micro. El peruano del exterior, como mencionaba hace un momento, conoce dos realidades. Y si nosotros permitimos, porque les damos las herramientas para que haga negocios con el Perú, entonces también va a generar riqueza para beneficio del peruano en el exterior y también para beneficio del Perú, porque son negocios que va a hacer por el Perú. Son 3 millones de peruanos que viven fuera. Si solamente el 5% de los peruanos que viven en el exterior llegaran a hacer negocios con el Perú por un monto, digamos, de 1.000 soles al año, ¿no?
estaríamos generando 150 millones de soles de riqueza nueva al año para beneficio de los peruanos del exterior y también para beneficio del Perú. Yo creo que sería mucho más, pero, pero tenemos que darle al peruano la oportunidad de abrir empresas virtualmente, con estas herramientas que mencioné, de hacer sus trámites con el Estado también de manera virtual y de incluirlo en las capacitaciones sobre oportunidades de inversión que ya existen. Proinversión, Produce, ya existen capacitaciones sobre oportunidades de inversión respecto del exterior, pero en este momento se hacen a nivel macro, ¿no es cierto? Para sectores, para gremios, ¿no es cierto? ¿Por qué no incluir a los peruanos del exterior? Si incluimos a los peruanos del exterior y les decimos, mira, ya puedes hacer un negocio, pero además puedes hacer un negocio de gastronomía, de importación, de exportación, de marcas, de franquicias, etcétera, entonces vamos a potenciar aún más los negocios que pueden hacer los peruanos en el exterior para, en una dinámica ganar, ganar, ganan ellos y gana el Perú, ganan ambos, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que crear el marco legal para que esto sea posible y hay que hacerlo urgente, porque hace un momento tú mencionabas la pandemia, y sí, pues, la pandemia también ha afectado a los peruanos del exterior. La asistencia es importante, pero no es sostenible. Para poder resolver el problema de largo plazo, tenemos que darle herramientas para que generen riqueza. Definitivamente un gran reto para usted, candidato, de llegar a ser congresista, el de crear este marco legal que de repente pues no ha estado, no se ha puesto en agenda, justamente porque los peruanos en el exterior han estado relegados de todo lo que es la legislación, ¿no? Y la prioridad que ha tenido los parlamentos anteriores. Y a buena hora, esta curul de repente representa justamente lo que es un congresista, ¿no? El representar las prioridades y necesidades de sus pobladores, en este caso de los peruanos en el extranjero. Interesante lo que nos mencionó, el ingeniero es usted acá, así que nos ha explicado muy bien para todos los jóvenes que no conocíamos un poco sobre esto, así que gracias por ese lado. Ahora, candidato, la pandemia, porque de hecho que el COVID-19 y todo lo que ha traído ha dejado, ha denotado aún más las grandes necesidades y sobre todo deficiencias que como país probablemente siempre hemos tenido, pero que ahora a raíz de la pandemia se ha denotado más. Terrible. Salud, educación, por ejemplo, ¿no? En educación, usted que ha vivido en el exterior y de repente tiene pues alguna clase de noción un poco más clara de cómo se maneja el sistema educativo en otros países y haciendo un análisis del sistema de educación en nuestro país, qué propuestas legislativas, qué se podría hacer para mejorar la calidad del estudiante, sobre todo ahora que todavía no se sabe si seguiremos en clases virtuales o si retomaremos a las clases presenciales. De hecho, pues tenemos una gran dificultad acá en Perú, que es el Internet, ¿no? No tenemos los medios digitales ni el Internet, que en las zonas rurales es donde pues se ha demostrado que hay más necesidad. Respecto a esto, en educación. Sí, empecemos por educación. Y vamos a empezar, yo te voy a contar una anécdota real, ¿no es cierto? A partir de la pandemia, las personas, niños incluidos, se quedaron en sus casas y no podían ir a la escuela, por lo tanto empezaron a tener educación a distancia. Hay tres grupos en esta educación a distancia. Aquellas personas que sí tienen internet y que pueden tener educación a distancia por internet, ¿no es cierto? El segundo grupo que no tiene internet, pero que con un gran esfuerzo puede tener acceso a la radio, ¿no es cierto? Entonces, gracias a la radio puede tener también acceso a la educación que se ofrece por esa vía. Pero hay un tercer grupo que no tiene ni internet ni radio. ¿Cómo hacemos con ellos? ¿No? La comunidad peruana organizada en el exterior, ¿sabe lo que hizo? La comunidad peruana organizada en el exterior, no el Estado, la comunidad peruana organizada en el exterior, hizo gestiones para ayudar con la construcción de radios solares en el Perú. De radios AM, FM solares que costaban baratísimo, cada uno muy básicos obviamente, pero justamente energía solar para que pueda funcionar en lugares donde no hay energía eléctrica y los niños puedan acceder a la educación a distancia gracias a estas radios solares. Ayudaron en esa campaña. Creatividad. Ahora, ¿qué hacer en su conjunto y desde el Congreso para el sector de educación? Yo creo que hay que declararlo en emergencia. La mejor inversión que puede hacer un país es en educación. Pero ¿por dónde empezar? Yo creo que no se trata solamente de destinarle más recursos, porque ¿quién va a gestionar esos recursos? Ya sabemos que la falta de recursos no es el problema. El problema es quién va a gestionar esos recursos. De manera que en educación tenemos que pensar en el mediano plazo
Y si bien es cierto en el corto plazo hay que tomar medidas de ampliar el Internet, ampliar la cobertura de radio. El Estado tiene un canal que tiene, por supuesto, una llegada importante a nivel nacional, pero todavía faltan algunos lugares que hay que ampliarlo, ¿no es cierto? Y eso es una gestión del Ministerio de Cultura, ampliar las antenas del canal del Estado, para que podamos tener una cobertura nacional, ¿no es cierto? Primero. Segundo, tenemos que tener una política agresiva de becas. Pero ¿sabes a quién hay que becar? A los profesores. Nosotros tenemos que becar, por supuesto, a los alumnos, hay que seguir con esa política agresiva de los alumnos, pero a nosotros nos interesa, creo yo, también becar a los profesores. Que los profesores salgan a hacer maestrías, salgan a hacer doctorados, que se capaciten fuera, porque el impacto que va a tener un profesor muy bien capacitado es enorme. El profesor va a regresar a enseñar, ¿no? Entonces, a ellos digamos, incluir a ellos en esta política de becas que se tiene que fortalecer, ¿no? Interesante lo que menciona, candidato, porque, por ejemplo, hemos podido notar que en las zonas rurales o más lejanas de nuestro país, al no tener acceso a Internet, al no tener una buena cobertura justamente de radio, y eso que en las poblaciones más lejanas la gente escucha más radio, o sea, la gente está mucho más enterada por la radio que escucha. Pero pues hay lugares donde la cobertura ni de señal de FM ni de AM existe. Y muchos docentes han tenido que recurrir a las casas de los alumnos a poder enseñarles de forma presencial, de repente también exponiendo sus propias vidas, pero es algo que se ha dado al interior del país y que muy poco hemos conocido, ¿no? Y qué importante, y esto sí es una iniciativa que saludo, el hecho de poder capacitar a los docentes. ¿Qué pasa, candidato? De que cuando, por ejemplo, hay muchas regiones o muchos lugares donde se prioriza o se intenta mejorar la calidad educativa de sus centros poblados, de sus caseríos, y ¿qué se hace? Se trae a docentes de otros lados para que puedan enseñar en los colegios. Muchos docentes no quieren viajar por la distancia, pero los pocos que llegan a enseñar esos lugares tienen un problema, por ejemplo, la lengua, ¿no? O sea, no hablan de repente aguajún, ayánica, diferentes lenguas que no, porque no es de su propio conocimiento y no pueden enseñar como se debería, pese a que tengan los conocimientos. Diferente sería capacitar a los docentes que sí viven en la comunidad, que sí conocen la lengua materna de la población y que pueden enseñar y ser capacitados. Por ese lado es una iniciativa bastante buena. Ahora, y hablando de idiomas, si me permites complementarlo, en el exterior existen organizaciones de profesores jubilados, ¿ok? De profesores jubilados que se jubilan muy jóvenes y quieren seguir pues en la vida activa, pero ya contribuyendo al país. Si nosotros logramos, gracias al apoyo de la comunidad peruana organizada, captar a algunos de estos grupos de profesores jubilados, por ejemplo, para que nos enseñen inglés, para que ellos diseñen un curso de inglés virtual, básico, intermedio, avanzado, porque son profesores, son especialistas, ellos saben, conocen su tema, y que esos cursos se dicten a los peruanos que quieran meterse. Yo creo que eso sería muy potente. Claro que solamente tendrían acceso las personas que tienen internet, pero vamos avanzando, ¿no es cierto? Y nuevamente, yo he conocido a profesores jubilados que son especialistas en capacitar profesores. Les enseñan a los profesores cómo enseñar inglés, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que aprovechar y que son potencialidades que existen en el exterior y que los peruanos del exterior la conocen. Sin duda es una buena propuesta que espero que se pueda trabajar y pueda de repente el próximo gobierno también acoger y hacer, ¿no? No sé si es que incluso está dentro del plan de gobierno del partido Somos Perú, pero es una iniciativa que se saluda. Candidato, coméntenos otras propuestas legislativas que no hayamos tocado en esta entrevista, que usted tenga bien informarnos para que los jóvenes que están siguiendo esta transmisión puedan conocer. Mira, mencionaste el tema de la salud. Te voy a decir rápidamente desde el exterior, desde la experiencia de alguien en el exterior, cómo se puede aportar al tema de salud. Primero, es un consenso científico que vamos a tener otras situaciones de emergencia, ¿no es cierto? En unos años, en muchos años, pero de qué va a haber, va a haber. Y si nosotros aprendemos de la experiencia de cómo nos agarró la pandemia en esta oportunidad, nos agarró en una situación en la que, en mi opinión, ocurrieron pues cosas terribles, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que no hayamos tenido oxígeno, que no hayamos tenido camas UCI? Y no porque no hemos tenido dinero, ¿eh?
por falta de gestión, porque las personas que tenían el acceso al dinero, pues no supieron por décadas gestionar ese dinero para poder finalmente tener un sistema de salud bueno. Pero, en fin, más allá de la crítica, ¿qué se debe hacer? Tenemos que desde el Congreso crear el marco legal para estar preparados para una próxima pandemia. ¿Por qué? Porque cuando nos agarró esta pandemia, desde el punto de vista normativo no estábamos preparados, no podíamos comprar vacunas porque era un bien futuro, los equipos que llegaban del exterior pues se atoraban en aduanas cuando venían donados, no estábamos preparados, ¿no? Tenemos que prepararnos. Un marco legal que se active en una situación de emergencia para poder enfrentar la emergencia sin tanta dificultad. Por el lado normativo, pero yo quisiera rescatar también unas declaraciones que acaba de hacer el presidente de Francia, en el sentido que la salud no es un bien que deba estar regulado por las normas del mercado. Porque ¿qué ocurre en una situación de emergencia? Porque ¿qué ocurre en una situación de emergencia cuando los bienes, digamos, son regulados por las normas del mercado de oferta y demanda? Pues una pastilla que te costaba $1 te va a costar 80. Un equipo que te costaba 100 te va a costar 2000, ¿no es cierto? Entonces, en situaciones de emergencia creo que el Estado debe dar una mano, ¿no? Dar una mano para que los bienes urgentes sean más accesibles. En segundo lugar, además de tener el marco legal que se active en una situación de emergencia, nosotros hemos visto que en esta pandemia, cuando hemos necesitado urgente equipos UCI, ventiladores, respiradores, en fin, y han llegado al Perú, son meses que se tienen que tomar Digemit para poder darle una licencia de uso a esos equipos. Meses, es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque esos equipos ya tienen una licencia en el exterior, ya tienen una licencia sanitaria de la FDA en los Estados Unidos o de su equivalente en países de la Unión Europea, del Asia, en fin, donde las exigencias sanitarias son iguales o aún mayores que las exigencias nacionales que tenemos en el Perú. Por lo tanto, si uno de esos equipos que ya tiene licencia de uso en uno de estos países de la Perú, pues solamente hay que convalidar esa licencia. ¿Por qué seguir todo el procedimiento otra vez con todas las demoras que eso significa, ¿no? Que las exigencias nacionales. No, y incluso ha pasado de que hay organizaciones civiles pues que tienen algún presupuesto bastante alto y que donan medicamentos a diferentes comunidades aquí en Perú, y que al trasladarse del extranjero hasta acá y todo el paso burocrático que usted bien ha mencionado, muchos de esos productos que llegan como donación terminan venciéndose. Entonces sí, definitivamente tendríamos que trabajar bastante en ese sentido. Candidato, muchos jóvenes que lo están escuchando, sin duda viven en el extranjero y están buscando la mejor opción para poder votar en estas elecciones del 11 de abril. Usted como Ricardo Malca, candidato con el número 1 por Somos Perú para esta curul de peruanos en el exterior, por favor indíquenos ya a fin de poder cerrar con esta entrevista, ¿por qué tendríamos que elegir a Somos Perú sabiendo pues que esta coyuntura política no les está favoreciendo mucho, que digamos, no solamente en temas de encuestas, sino que un claro ejemplo es el tema de las vacunas y todo ese nivel de corrupción que ha habido en el país y que ha originado pues la indignación de muchos ciudadanos, y teniendo pues en su lista congresal a Martín Vizcarra como expresidente? ¿Qué nos tendría que decir eso? Mira, ¿por qué yo Somos creo Perú? que... ¿Por qué votar por Daniel Salaverry? Qué buena pregunta, porque aquí tenemos cosas que se ven y cosas que no se ven, ¿no es cierto? Creo que es muy claro a quién se quiere perjudicar con estos ataques que estamos viendo y que siguen ocurriendo, ¿no es cierto? Y creo yo también que es válido preguntarse quién se beneficia con esto. No estoy negando hechos, hay hechos que todos conocemos, pero creo que también es válido preguntarse quién se beneficia con todo esto. Y estamos en campaña, por lo tanto es válido pensar que todo aquello que ocurre a semanas de las elecciones, pues es parte de una campaña. ¿Quién se beneficia con todo esto? ¿No? Los peruanos, y me incluyo, estamos cansados de ir de crisis en crisis, en crisis, en crisis. Ya estamos hasta acá, de ir de crisis en crisis. El 11 de abril tenemos una oportunidad única para poder cambiar y para poder elegir bien, para poder encauzar al Perú en la ruta del desarrollo. Yo quisiera decir a favor del gobierno anterior, que por supuesto ha tenido muchas fallas, y creo que una de las fallas terribles en situación de pandemia ha sido
haber mantenido encerrados a los niños por meses. Creo que eso ha sido un error tremendo que espero no se vuelva a ocurrir en una, ojalá no ocurra futura situación de pandemia, entre otras cosas que por supuesto hay que mejorar. Pero mira tú, se cerró un congreso obstruccionista, se convocó un referéndum, se convocó un referéndum para hacer reformas políticas de fondo, ¿ah? Porque nosotros estamos hablando de gestión, pero ¿por dónde empezar? Pues hay que reformar la política. Y para poder reformar la política tenemos que hacer cambios estructurales en la política. Y como un Congreso no quería hacerlo, pues se cerró, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo? Se convocó un referéndum, la gente decidió. Yo creo que para hacer eso hay que tener pantalones, ¿no es cierto? Hay que tener pantalones para poder hacerlo. Yo sé que ahora la crisis y los ataques y la campaña, pues nos tienen muy cargados a todos, ¿no es cierto? Pero yo quisiera invitar a las personas que nos están viendo a reflexionar un poco. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que queremos? Y sobre todo pensar a quién le vamos a dar el voto. Porque, querramos o no, el 11 de abril se van a elegir a 130 congresistas y 2 personas van a pasar a una segunda vuelta electoral. Eso va a pasar. Vayamos a votar o no vayamos a votar, eso va a pasar. De manera que vamos a votar. A las personas que nos están viendo desde el exterior, hagan el esfuerzo de hacerlo. A las personas que nos ven desde el Perú, inviten a sus familiares y seres queridos desde el exterior a que puedan ir a votar, porque el Perú no puede darse el lujo de elegir mal. Tenemos que elegir a gente con experiencia, a gente preparada, a gente profesional, a gente que finalmente nos devuelva la esperanza y nos demuestre con trabajo que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas para el Perú. Pues a quienes me ven, además, quiero invitarlos a que puedan conocer mi página web, es ricardomalca.com. Ahí pueden ver con más detalle mis propuestas, un poco mi hoja de vida. Tengo mis redes sociales también publicadas en esa página web, ricardomalca.com. Y yo postulo por el partido Somos Perú, que tiene el símbolo del corazón, con el número 1 por el distrito electoral de los peruanos en el exterior. Muy bien, candidato, esta entrevista ha quedado grabada, seguramente los peruanos en el extranjero podrán verlo, en el caso no hayan seguido la transmisión en vivo, lo podrán ver los días posteriores y cada una de las cosas que en el que usted se ha comprometido, nosotros como ciudadanos, pues seremos los principales fiscalizadores de que cada una de las promesas de campaña ahora se cumplan, porque sabemos de que muchos políticos en campaña dicen muchas cosas, pero a la hora de la hora, pues de cosas concretas nada, ¿no? Entonces nosotros sí seremos jóvenes fiscalizadores, jóvenes que van a estar pues de a pie a ver que realmente los candidatos, futuros congresistas de la República, cumplan con las cosas que están prometiendo. Desearle todos los éxitos en... Te ofrezco, si es que salgo elegido, te ofrezco darte, inmediatamente salga elegido, en caso me favorezcan con el beneficio del voto, te ofrezco darte una entrevista para empezar con una rendición de cuentas. Lo que yo ofrezco lo cumplo, porque todas las propuestas que yo hago son viables. He visto que hay, lamentablemente, otros candidatos que ofrecen hacer cosas que desde el Congreso no se pueden hacer, ¿no es cierto? Porque el Congreso tiene sus particularidades. Todas mis propuestas son viables y te ofrezco, en caso de salir elegido, volver a tener una entrevista para poder empezar a hacer una rendición de cuentas. Estaremos definitivamente ahí tocándole las puertas de su despacho, no solamente para una entrevista, sino para poder tener trabajos a futuro, ¿no? Que involucre obviamente la participación de jóvenes, que es tan importante. Muchas gracias, candidato, por el tiempo, por la predisposición, desearle todos los éxitos en la campaña y recordarle a todos los jóvenes que siguen esta transmisión de que pueden encontrar la hoja de vida del candidato Ricardo Malca, candidato con el número 1 por Somos Perú en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Entrando a Voto Informado, ustedes podrán descargar su hoja de vida y poder conocer. Ya ha dicho cuáles son sus páginas para que ustedes puedan escuchar sus propuestas y sigamos en el camino de poder fomentar un voto responsable e informado, y este 11 de abril podamos acudir a las urnas completamente decididos y sacando de por sí ese porcentaje de personas que de forma indecisa acuden a votar y vician su voto. No es momento de desperdiciar el voto, por el contrario, darlo con convicción. Muchas gracias, Perdón, candidato. Fiorella, si me permites, solo para hacer una reflexión final. Hay un joven muy hábil, un cientista político, que tiene una página que se llama Un Principito Liberal, que posiblemente muchas de las personas que nos están viendo conocen. Un Principito Liberal se ha dado el trabajo de evaluar las hojas de vida de todos los candidatos para los peruanos en el exterior y ha hecho públicos los resultados de su investigación y ha concluido que Ricardo Malca es el candidato mejor preparado para representar a los peruanos del exterior.
Pásenos el link, por favor, para poder Está en mi web y replicarlo se lo y que paso con mucho gusto. para que todos los jóvenes puedan leerlo, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones, claro. Claro que sí. Muchas gracias, candidato. Estará hasta la próxima entrevista. Esto fue La Ruta Electoral, conociendo tu candidato al Congreso de la República de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche.